Muy buenas tardes, Virtud Inmobiliaria. Soy Sebastián Martínez de Compass. Hoy no está a mi lado la hermosísima Ángela Vargas, pero quería hacer este video, primero porque estoy probando una nueva cámara y segundo porque hay una extrema necesidad de inventario. Para primeros compradores, te habrán escuchado, los intereses están por debajo del 3%. Esto ha creado un tsunami de compradores de casa, entonces estamos muy cortos de inventario de casa. El título de este video, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, es Estamos buscando casas feas. ¿Por qué? Yo creo que muchos de ustedes tienen que hacer un examen de conciencia y es muy probable que sepan de que tal vez su casa está desmejorada, que tal vez su casa necesite arreglos, tal vez sí necesite algo para poder venderse. Y entonces este es un muy buen momento, completamente comprobado, porque digamos a finales del año pasado yo vendí dos propiedades que mis clientes trataron de venderlas años anteriores, ¿ok? Y no las pudieron vender, o sea que inclusive a principio del año pasado no las pudieron vender, y sin embargo no tuvieron problemas en venderlas a final de año. Estas eran casas que necesitaban trabajo, estaban muy demacradas, casas que en los últimos 15 años no se les había hecho ningún tipo de arreglo, ningún tipo de update, estaban muy desmejoradas. El mercado hoy en día está tan bueno que si ustedes tienen ese tipo de propiedades, que ustedes saben, oh, no creo que mi casa se venda porque necesita arreglos, estoy acá para decirles que no se haga problema en lo absoluto. Hay un mercado hoy en día que está listo, económicamente preparado para comprar su casa en cualquier condición en la que esté. Si usted tal vez tiene una propiedad de inversión que ha venido queriendo sacar de encima en los últimos años, este ahora es el momento. Y sí, no espere más porque los intereses han comenzado a subir. Para darles una idea, a final de año habían personas que habían comprado con el 2.25. Hoy es casi imposible encontrar un interés de 2.25 a menos que usted esté comprando ese interés. El interés promedio que se está entregando hoy día es el 2.875. ¿Okay? Sabemos que los intereses han comenzado a subir y van a seguir subiendo. Se habla de que es muy probable que para final de año terminen en 4, o muy cercano al 4%. Entonces, si usted está contemplando en vender, no lo piense más. Aparte, Compass tiene un muy buen producto, se llama Compass Concierge. Si su propiedad tiene la suficiente ganancia como para hacer arreglos de antemano y de esa manera maximizar el precio de la casa también, tenemos un programa, no tiene ningún costo, ¿okay? Más que el compromiso de listar la propiedad en los próximos 90 días al día que le dan el dinero. Para que tengan una idea, yo estoy haciendo un día a mi cliente el año pasado y tenemos ahora en este momento, listamos ahora la casa está bajo contrato. Él recibió $30.650 para hacer las mejoras necesarias que él necesitaba hacer en esa casa. Él no va a pagar intereses sobre ese préstamo que la compañía le hizo. No hay un fee especial, no hay un costo por aplicar, ¿ok? Tenemos esos dos programas, los que quieren mejorar la casa, porque dicen, bueno, yo creo que si mi casa la pintáramos, si le cambiáramos la alfombra, si tal vez le cambiáramos esta estufa que ya está vieja, el resto de la casa está bien, tal vez sea un producto muy bueno de utilizar. Hemos tenido casos de personas que han utilizado ese dinero y han podido incrementar hasta $25.000 más del precio que originalmente estaban contemplando vender sin hacer mejoras, ¿ok? Pero si usted no se quiere complicar la vida porque usted dice tengo necesidad urgente de vender, la quiero vender,
traté de venderla anteriormente y no pude venderla porque mi casa, uno de los baños ya no sirve, tengo un liqueo en el techo, todos esos peros, esos grandes problemas que tuve, hoy en día le puedo asegurar de que están eliminados. No solamente puede vender su casa, porque hay un mercado grandísimo en este momento y muy fuerte de compradores, sino que también va a recibir muy buen dinero por su casa. El otro día fuimos a ver una propiedad, el fin de semana acompañé a mi esposa a ver una propiedad. La propiedad necesitaba updates. Habían en una hora que estuvimos ahí, habían unas 15 familias que habían ido a ver la casa. Mi cliente ofertó y bueno, lamentablemente como el mercado hoy en día no ganó esa propiedad. Eso suele suceder, pero la oferta que nosotros hicimos era muy buena. La casa necesitaba update, mi cliente estaba consciente que necesitaba update. Y sin embargo, okay, a pesar de que era una oferta buena, había otra que le ganó a una casa que una vez más necesitaba arreglos, necesitaba updates, era evidente que digamos tenía pequeños liqueos, pequeñas fugas de agua, el aire acondicionado estaba viejo, el techo estaba viejo. Entonces, si usted tiene una de esas casas y quiere sacársela de encima, por ejemplo, le voy a contar a uno de mis clientes del año pasado. Él decía, ok, bueno, si para invertirle esta casa ya me quedo, pero me dice que creo que el mercado me está mostrando la mejor oportunidad de comprar una casa más grande y en mucho mejor condiciones, muchísimas mejor condiciones de la que él vendió, de la que esa familia vendió. Entonces a él le convenía muchísimo vender porque me dice, me es mucho más fácil a mí financiar una casa más grande con un muy buen down payment que él estaba poniendo, ¿okay? Que hacer mejoras sobre esta casa. Para él el negocio fue redondo y estamos hablando de una casa que se intentó venderse 2 veces anteriormente en los últimos 3 años, ¿okay? Entonces esas son las cosas que estamos viendo hoy en día, ¿okay? Que es como le digo a los clientes, vamos a volver a ver intereses por debajo del 3%. No creo, yo tengo más de 25 años en real estate, ¿ok? Y no he visto ese tipo de intereses en los últimos 25 años. Y sé que también podemos ir 40 años hacia atrás y sabemos que esos intereses no han existido. Se presentaron como una opción mucho más prudente, ¿no? De la gran recesión que fue agilizar la economía. Una mejor de agilizar la economía es crear un sistema donde más personas puedan ser dueños de casa o que vean un incentivo muy grande de comprar casa porque los intereses están bajos. Creo que no anticiparon este tsunami, como dicen en inglés, este maremoto, ¿no? de gente, de compradores saliendo a la calle, porque muchos que el año pasado dijeron, voy a esperar por X razón, obviamente muchos de ellos estaban viendo intereses del 4.25, 3.75 al 4.25, hoy en día están viendo intereses por debajo del 3%, o sea, es una gran diferencia económica en el precio. Primero que los que no calificaban para comprar una casa ahora tal vez pueden comprar porque tienen más poder adquisitivo, o lo que estaban contemplando, digamos, comprar una casa de 2 cuartos, un baño, ahora están contemplando comprar una casa de 3 cuartos, 2 baños, porque ahora al reducir el interés también ellos tienen más poder adquisitivo, pueden alcanzar más. Y creo que no se esperaba que en lo que dentro de una recesión que supuestamente estamos, el ámbito inmobiliario, todo lo que es casas, propiedades, bienes raíces, finca raíz, como dicen en otros países, creo que nunca se anticipó de que íbamos a tener tanta demanda. ¿Okay? A eso también se suman para primeros compradores,
Si ustedes estaban contemplando el año pasado de recibir algún tipo de regalo para comprar su casa, a partir de la semana pasada, el grant, el regalo de $5,000, ahora se incrementó a 7,500. Y para personas que son, están en las, que son enfermeros, lo que llamamos first responder, enfermeros, policías, security guards, que sean en referencia al sistema federal, todas estas personas hoy en día pueden alcanzar, bomberos, ¿ok? Pueden alcanzar hasta un regalo de $10,000. Eso no tiene ningún tipo de contingencia, es un regalo que se le da. O sea, la condición es comprar casa. Sí, obviamente creo que el precio no puede pasar de $512,000 en el norte de Virginia, ¿ok? También Maryland se ha comprometido reforzando el programa que ellos tenían también para ayuda para primeros compradores. Todo eso combinado a los intereses tan bajos, ¿okay? Han hecho de que hayan puesto a los dueños de casa en una situación pero muy favorable. Listé una casa en $450,000 en Washington DC, nos están ofreciendo por encima de 460, ¿okay? Entonces estamos viendo una situación muy especial que está, se podría decir, a favor de ambos lados, porque tenemos compradores comprando con muy poco dinero, utilizando estos programas de ayudas que existen y pero muy bajos intereses, ¿ok? Y obviamente los dueños están recibiendo múltiples ofertas. Y una vez más, este video es titulado para dueños de casas feas. No quiero ofender a nadie, pero todos sabemos qué tipo de casa tenemos. Sin ir muy lejos, el año pasado vendí una casa de un familiar mío que la casa estaba desmantenida, o sea, una casa que en los últimos 20 años no se habían hecho los mantenimientos que normalmente se tiene que hacer a la casa, ¿no? Entonces, si usted está en esa situación, necesita vender, trató de vender anteriormente, entonces yo voy a incluir mi teléfono, ¿ok? Para que ustedes se puedan poner en contacto. También el teléfono va a estar o arriba o abajo de este video. Y sería buenísimo que se pongan en contacto con nosotros, porque las circunstancias ahora son óptimas para dueños de casas. Pero muy bajo inventario, ¿okay? Yo no sé, bueno, para los que no saben, también ha habido un incremento de alrededor de un 10% del valor de lo que era la casa el año pasado a lo que es hoy día. Un señor que se contactó exactamente en febrero del año pasado preguntándome cuánto valía su casa, y se contactó de vuelta este año, que no lo podía creer, que su casa había subido alrededor de unos $45,000 más de lo que valía el año pasado. Y bueno, esta casa estaba, creo que está, perdón, en Fort Washington. Entonces, lo interesante es que tampoco estamos hablando de zonas que se las conocen, que han sido súper agresivas en el norte de Virginia, ¿no? Como decir Arlington y Alexandria, ¿no? Que fue lo que más ganó en supervalía, ¿no? La supervalía es la ganancia de lo que usted compró a lo que vale hoy en día. Esa ganancia que no le costó a usted en el sentido de que le tuvo que hacer algún tipo de inversión en la casa, sino que es la ganancia por el cambio del precio del mercado. Si estamos hablando de Alexandria, si estamos hablando de Arlington, entonces estamos viendo de que los precios subieron alrededor de $100,000 más de lo que valía su casa en Arlington hace un año. Ahora es alrededor de $100,000, y en muchos casos me quedo bastante corto también. By the way, están acá viendo un poquito de mi mes, de mi desorden, ¿no? Esta es mi oficina. A mí me gusta trabajar en la parte abierta porque yo honestamente utilizo casi, no sé si pueden ver, no, perdón, la cámara está ahí.
utilizo alrededor de 3 desks para trabajar y desenvolverme. Entonces necesitaba estar en la parte abierta si quería tener 1, 2, 3 desks y medio solo están a mi predisposición. Este es un poquito, como les digo, de mi desorden. Estaba en este momento, bueno, ya no se puede ver, estaba casualmente enviando listados, creando colecciones para mis clientes. Y con eso creo que me voy a despedir. Le doy muchas gracias a las personas que nos sintonizan, las cientos y miles de personas que ven nuestro video semanalmente, la gente que se ha contactado con nosotros, la gente que especialmente en la última semana se ha comenzado a contactar, muchas personas que habían comenzado tal vez de mirar de comprar o vender en el último año y por muchos retrasos por el tema COVID-19 que se entiende, pero nosotros hemos estado trabajando, obviamente siempre nos movilizamos con nuestras máscaras, ¿no? Para mostrar casas y también cuando el tema vender hay ciertos protocolos que seguimos bastante estrictos para las personas que van a ver su casa. Cuando hay alguien viviendo utilizamos guantes, doble máscaras, no permitimos de que entren personas, 2 o 3 grupos de personas a la misma vez, o sea, es muy pero muy riguroso, ¿no? Para proteger a todo el mundo, ¿no? A todos los consumidores, ¿no? Que están interesados en ver su inmueble o su propiedad. Y con eso me despido. Mañana creo que tenemos planeado con Ángela un show bastante bueno. Vamos a hablar para primeros compradores, vamos a hablar un poquito de lo que ha transcurrido en el último año, los términos favorables. Mucha gente se sorprende de lo óptimo y favorable que fue el año pasado. Sí hubo un periodo que estuvimos casi de brazos cruzados, pero nosotros siempre continuamos llegando a la oficina. Tal vez no estuvimos tan activos con los clientes, pero también aprendimos muchas cosas. Aprendimos a comunicarnos más por FaceTime, por Zoom. Vimos ofertas de casas que hemos vendido con video, ¿okay? Que el cliente no vio la casa hasta ir al cierre. Inclusive tuve un caso que el cliente no fue a ver la casa hasta 2 semanas después de ir a ver al cierre. Vimos muchas ofertas de personas que pusieron oferta sin realmente ir a ver la casa, ¿okay? Vimos muchísimas cosas novedosas. Vimos cierres completamente virtuales, o sea, ahora se puede notarizar completamente legal por video, o sea que vimos un sinnúmero de cosas muy pero muy novedosas en cuanto a tecnología. Creo que también se expandió el sistema de Matterport, que es cuando uno con el equipo necesario puede visitar la casa virtualmente. Cuando hablo de equipo necesario, estamos hablando del teléfono con una máscara que vale $13 en Amazon, y uno puede visitar la casa virtualmente. Eso se ha expandido muchísimo más. Tecnología que en ciertos casos existía, pero se ha expandido a raíz de la pandemia, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a empezar a compartirles las nuevas maneras de comprar casas. La mayoría de nuestros prestamistas ya también no están trabajando de la oficina. Todo es escaneado con el teléfono, por correo, por email, ¿okay? En muchos aspectos se ha hecho se podría decir que inclusive hasta más práctico en algunos aspectos trabajar. Por supuesto que la persona que todavía quiere encontrarse en la oficina, tener tal vez the old fashioned way, o sea, la manera que lo hacíamos antes, están invitados siempre con cita previa. Ya no atendemos personas que pasaban a nuestra oficina, sino tenemos que hacer
cita previa. Son más protocolos, ¿no? Pero continuamos trabajando, continuamos asistiendo. Si Dios quiere, el jueves entrego una casa acá en Alexandria, que es la que está entregando una en Manassas. Son bastantes ocupados y bueno, siempre con muy buena predisposición. Y los saludo y nos vemos mañana. Chao.